Esas variaciones las podemos ver en la traducción de la Biblia que se llama Nueva Jerusalén o Biblia Católica y la Biblia que nosotros tenemos que es conocida como la cristiana. Entonces, en la Biblia Católica hay unos libros que se llaman libros apócrifos y usted puede buscar ahí. Entonces, los libros apócrifos fueron libros que fueron adaptados posteriormente a lo que se conoce como el Antiguo Testamento. ¿Y cómo sucedió eso? Bueno, les expliqué que cuando Babilonia conquistó a los judíos o a Jerusalén, destruyó toda Jerusalén, violaron a las mujeres, a los jóvenes los pusieron como esclavos y los llevaron a Babilonia, que es el país que ahora conocemos como, ¿cómo se llama? Irán, no Irak, Irán con N. Entonces, ahí estaba el reino de Babilonia. Entonces lo que hicieron fue llevarse a todos los judíos de esclavos y luego el imperio asirio por Ciro conquistó a los babilonios y Ciro otorgó el permiso para que los judíos regresaran a construir su templo. Entonces ellos regresaron a construir su templo, pero algunos de ellos se quedaron en Babilonia, pero después otros pasaron a lo que era Egipto. Porque en Egipto se encontraba una ciudad importante que se llamaba la ciudad de Alejandría, que era como la ciudad donde se encontraba una biblioteca muy grande, que de hecho este emperador griego Carlos Magno llegó y la quemó. Entonces, estos documentos apócrifos fueron escritos por judíos, pero por judíos que no estaban en Jerusalén, sino que vivían prácticamente en Egipto. Entonces, como eran judíos que no vivían en Jerusalén, sino que Egipto, algunos dicen, bueno, esos libros no son inspirados por Dios, no solamente porque tienen errores, sino porque hablan de cosas que no son ciertas, tienen errores geográficos, errores de días. Entonces, por eso los judíos no los toman como inspirados por el Espíritu Santo. Y luego tenemos los libros de la Biblia, que obviamente fue ordenado por la iglesia, fue la iglesia que los ordenó y a través de un proceso se han autenticado hasta lo que nosotros ahora tenemos. Y hay que decir, la iglesia que los ordenó, podríamos decir que podría ser la iglesia católica, pero el que la iglesia católica los haya reconocido no significa que la iglesia católica los descubrió, porque fue el Espíritu Santo el que los puso. Entonces, hasta ahí habíamos quedado hablando un poco de la palabra de Dios y habíamos dicho rápidamente que la primera Biblia que se tradujo del griego al latín se llamaba la Vulgata y la tradujo San Jerónimo en el 385 al 404. Y la Biblia alfonsina o la traducida a la Vulgata se hizo en 1260. Y luego la Biblia que nosotros leemos se tradujo en 1569 y la tradujo Casiodoro ¿de qué, hermanos? De Reina. Y luego en el 1602 la revisó Cipriano de Valera. Entonces, por eso la Biblia que nosotros tenemos, vea la Biblia, la primera página, dice traducción Reina, ¿qué, hermanos? Valera. ¿Y Reina por qué? Porque el que la tradujo se llamaba Casiodoro de Reina. Y Valera porque el que la corrigió o mejoró el lenguaje se llamaba Cipriano ¿de qué, hermanos? De Valera. Y esa es la Biblia que nosotros utilizamos y cómo hemos conocido el Evangelio. Pero eso es una traducción de la palabra de Dios. Luego hay otras Biblias como la Biblia de Jerusalén, que esa Biblia contiene los libros apócrifos que están en el Antiguo Testamento y que ya les expliqué por qué contiene los libros apócrifos. Y luego tenemos otras versiones como la Nueva Versión Internacional y las Biblias de las Américas. En grandes rasgos, las traducciones de la Biblia tienen dos lineamientos. Una, que la traducción sea lo más textual posible al documento original. Y dos, que la traducción sea lo más fácil posible al lector de la Biblia. Por eso es que es importante comparar una traducción con la otra, porque unas traducciones
tienen el énfasis que el que esté leyendo entienda la Biblia, pero a veces eso podría producir que hay palabras que no se traducen como deberían de ser, porque el propósito es que el que la está leyendo entienda que, hermanos, el mensaje. Por eso, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Como no hablamos griego, ni hebreo, ni nada de eso, podemos tener 3 versiones de la Biblia, leer una versión, el versículo, leer otra versión, otro versículo, otra versión, otro versículo, y los empezamos a comparar y empezamos a estudiar por qué son diferentes, y entonces ahí es como nosotros descubrimos qué quiere decir la palabra de qué, hermanos, de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Eso es sumamente importante. Como por ejemplo, ustedes han escuchado que la Biblia dice, si tu fe fuera como un granito de qué, hermanos, si tuviera fe como un qué, pero el grano de mostaza de ellos no es igual que el grano de mostaza de qué, hermanos, de nosotros. Solamente en ese detalle es importante que usted entonces no piense en el granito de mostaza de nosotros, sino que piense en el granito de mostaza de quién, hermanos, de ellos, porque en ese contexto se escribió. Les pongo ese ejemplo nomás para que se den cuenta lo importante que es poder tener una buena percepción de lo que es la palabra de Dios, ¿ok? Ahora, veamos rápidamente el siguiente. La Biblia es la palabra de Dios, aunque fue escrita por hombres. Eso tiene usted que tenerlo bien claro. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Quién escribió la Biblia? Ay, hermano, ¿quién escribió la Biblia? ¿Pero qué eran, extraterrestres o qué eran? ¿Quién escribió la Biblia, hermanos? Fueron hombres. Y los que escribieron la Biblia eran pecadores, no eran ángeles. Pero en el momento que escribieron, lo que escribieron, estaban siendo inspirados ¿por quién, hermanos? Por el Espíritu Santo. Por eso es que la autoría de la Biblia es de Dios, aunque fue escrita ¿por quién, hermanos? Por hombres, ok. Evidencias internas son las que están dentro de la Biblia, que yo creo que ya las estudiamos la semana pasada, ¿se recuerdan? Como lámpara es a mis pies, ¿qué, hermanos? Tu palabra, ¿verdad? Tu palabra es más dulce que ¿qué, hermanos? Que la miel. Tu palabra sirve para corregir, tu palabra sirve para exhortar, tu palabra sirve ¿para qué más dijimos? Para redarguir. Entonces, esas porciones de la Biblia los encontramos en la palabra de Dios. Entonces, la misma Biblia afirma que es la palabra de Dios. Veamos lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Y ustedes ya se lo saben de memoria. Léenlo rápido, vale, búsquenlo ahí, en la Biblia. Ya se lo saben de memoria. ¿Cómo dice? A ver, una valiente o un valiente que se ponga de pie y lea. Oh, la hermana quiere leer. ¿Ya la encontró? Sí. 2 Timothy 3:16. What book do you have right now? Sí, 1 Timoteo, 2 Timoteo. 3 dice, el hermano lo va a leer. ¿Qué dice ahí, hermano? Útil. Redarguir. Ok, entonces la Biblia misma está diciendo toda la escritura. ¿Qué dice? ¿Por quién es inspirada? Aunque fue escrita ¿por quién? Por hombres. Entonces la Biblia está diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios. A ver, ¿qué dice Salmo 119? Alguien que lea Salmo 119, por favor. Salmo 119, 104, 105. A ver, Henry, tú, léelo, por favor, con voz de arcángel. Vamos. 119, 104, 105. El 104.
al 105. Okay. Lámpara es a mis pies. ¿Qué dice ahí? ¿Tú qué? ¿De quién es la palabra? ¿Del hombre o de Dios? Y eso lo está escribiendo el que escribió el Salmo. Entonces, si el que escribió el Salmo lo estuviera escribiendo a título de él, no dijera, lámpara es a mis pies tus palabras. ¿Cómo es eso? Si el que le está escribiendo está diciendo eso, no es lógica. Pero el que escribió eso, dijo eso, porque lo que estaba escribiendo estaba siendo inspirado ¿por quién, hermano? Por el Espíritu Santo. Por eso dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera ¿qué? A mi camino. ¿Por qué? Porque él estaba atribuyendo la autoría de la palabra de Dios ¿a quién? A Dios, no a él, a pesar que la estaba escribiendo. ¿Ok? Ahora, el siguiente slide. Veamos otras evidencias. Las evidencias internas, ahí las tenían escritas, se las di la semana pasada, ustedes las pudieron haber escrito. Ahora, las evidencias externas podríamos decir que son aquellas que no están dentro de la Biblia y que pueden servir para que razonemos. Por ejemplo, un dato importante, la Biblia que nosotros tenemos fue escrita por al menos 40 autores. Por ejemplo, Moisés, Jeremías, Isaías, Juan, Marcos. Pero note usted, el proceso en el que se escribió la Biblia duró aproximadamente 1600 años. Las personas hablaban idiomas diferentes, tenían culturas diferentes y ocupaciones diferentes. Por ejemplo, David era pastor de ovejas, luego se convirtió en ¿qué, hermanos? En rey. Los apóstoles eran ¿qué, hermanos? Pescadores. Pablo hacía tiendas con sus manos. Entonces tenían personalidades diferentes. Ahora, ¿cómo explica usted que lo que escribió Moisés, lo que escribió Isaías, fue citado por los demás si no se conocían? Y si lo que escribieron ellos, lo escribieron después. Y no crea que había computadora o Snapchat como hay ahora o correo electrónico. Entonces, ¿qué significa? Es que Dios estaba en la autoría de la palabra de Dios, porque ellos no hablaban el mismo idioma, no tenían la misma ocupación, no tenían, hermanos, ni siquiera la misma posición social. Y usted sabe que la gente, por la posición social que tiene la educación y hasta ahí habla, ¿qué, hermanos? Diferente. Pero entonces lo increíble es que la palabra de Dios fue escrita por hombres. Estos hombres no se conocían, pero estaban hablando de lo mismo. Moisés, escúcheme bien, habló de una mujer que iba a deshacer con su carcañal la cabeza de ¿qué, hermanos? De Satanás, se recuerda. Y luego Juan hace recuento de eso también. Entonces, eso nos habla que la palabra de Dios es inspirada ¿por quién, hermanos? Por Dios. Entonces, el hecho que los escritores de la Biblia no se conocieran y que muchos de ellos no se leyeron entre sí, es decir, nosotros podemos leer todos los apóstoles, todos los profetas porque tenemos la Biblia, pero ellos no tenían Biblia. Antes, cuando la Biblia dice las escrituras de la palabra, en realidad de lo que está hablando es que tenían una copia de una porción de un profeta. Y ahora nosotros tenemos la Biblia, hermano, y la llenamos de frijoles y la andamos abajo del carro y la tiramos. Pero, hermanos, eso no era así antes. O sea, tener una copia de la Biblia la tenía solo la gente rica. Bueno, para que usted sepa, en el primer siglo no existía la imprenta, y la gente que tenía copias del libro era únicamente la gente rica. ¿Por qué? Porque para empezar la mayoría de gente era analfabeta, no sabía ni leer, ni sabía qué, hermanos, escribir. ¿Y solamente quién podía hacer eso? Los ricos, los que tenían educación, nadie más. Entonces, esa es una señal. Ahora, veamos otra evidencia. Por ejemplo,
Otra evidencia que la Biblia es la palabra de Dios es su extensión. ¿Qué significa eso? Que la Biblia no solamente habla de que vámonos para el cielo. Escuche bien, la Biblia también habla de otros temas. Por ejemplo, habla de temas científicos. Proverbios 8, 27, 29. ¿Quién lee Proverbios 8, 27, 29? Habla de temas, ¿qué, hermanos? Científicos. A ver, ¿quién busca este? Ok. A ver, lea la Biblia, hermanita. ¿Qué dice? Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la luz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Ok. O sea, los científicos quieren saber quién creó los océanos, quién creó el cielo, quién le puso límite al mar, quién hizo el sistema solar. ¿Alguno de ustedes le quiere ayudar a los científicos? ¿Quién lo hizo, hermanos? Dios. Y dice, ahí estaba yo con él ordenándolo todo, porque está hablando de la sabiduría como un atributo de Dios también. Porque Dios todo lo sabe. Entonces, antes de que los científicos se dieran cuenta que la tierra era redonda, ya Dios ya lo había dicho en su palabra, hermanos. Antes de que los científicos se dieran cuenta que el océano es súper profundo y que no pueden llegar, la palabra de Dios dice que el Señor tiró todos nuestros pecados al fondo de ¿qué, hermanos? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Alguien puede agarrar los pecados de nosotros del fondo de la mar si ni siquiera nadie ha llegado al fondo de la mar? Ni el Titanic llegó, ¿verdad? Entonces, porque no se puede. Ahora, cosas históricas. La Biblia habla de cosas históricas. Mateo 21:6, por ejemplo. Mateo 2:16. Mateo 2:16. Mateo 2:16. Ok, Henry, ¿qué dice Mateo 2:16? Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había adquirido de los magos. Ok, la Biblia nos está hablando de un rey que se llamaba, ¿cómo, hermanos? Vaya usted y estudie la literatura romana de los imperios y usted va a encontrar que había un rey que se llamaba, ¿cómo, hermanos? Entonces, ¿qué significa? Que la Biblia también habla de hechos históricos. Ahora, algunos dicen que la matanza de los niños no existió, pero yo sí creo que existió porque la palabra de Dios dice que existió. El hecho que algunos historiadores como Josefo, Claudio Josefo, no recolectes información, no significa que no existió. Pero la historia sí habla de un rey que se llamaba, ¿cómo, hermanos? Herodes. Entonces significa que la Biblia sí habla de cosas históricas reales. Ahora, veamos, por ejemplo, Deuteronomio. La Biblia habla de cosas sanitarias o fitosanitarias, de sanidad, de cómo, hermanos, mantener a la población libre de infecciones. Por ejemplo, veamos lo que dice Deuteronomio 23, 12, 14. Deuteronomio 23, 12, 14, Mayeli. Ok, alguien dijo que la riqueza está relacionado con la limpieza. Y dicen que a nosotros, por ejemplo, en nuestra cultura nos enseñan que cuando uno castiga a un niño, ¿qué es lo que manda hacer uno cuando castigan a un niño? Dice, vaya a limpiar, le dicen a uno. Entonces, automáticamente nos están enseñando que limpiar es para la gente que no tiene, ¿qué, hermanos? Valor, o que es un castigo. Algunos dicen que los japoneses, para ellos la limpieza es
el principio para ser excelentes y ricos. Entonces ellos no necesitan que nadie les diga que limpien. Todos saben que tienen que, ¿qué, hermanos? Que limpiar. Ahora, ¿qué pasaba ahí? El pueblo de Israel había salido de Egipto y la Biblia dice que era aproximadamente 1 millón de personas. Entonces, ¿cómo 1 millón de personas se pueden, hermanos, permanecer sin infecciones? Imagínense cómo iban a hacer para ir al baño a defecar. Si no habían toilers y no habían de esos toilers que tenemos. Nosotros vamos allá al parque, hermanos, rentamos como 4 toilers y todos los hermanos lo usan ya como a las 12, nadie quiere entrar ahí, hermano. Una pestilencia que hay ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dijo Dios? Mira, porque ustedes son santos. Oiga bien. Entonces, lo que van a hacer es que van a agarrar una estaquita, se van a ir allá atrás del campamento, van a hacer un hoyo, un hoyito, ahí van a hacer sus necesidades, y después de hacer sus necesidades, ¿qué cree que van a hacer? Lo van a enterrar. ¿Ok? Y me imagino que le decía que limpiaba la estaca y o búsquese otra, ¿va? Y otra vez otra estaquita. 1 millón. Entonces, ¿por qué hacía eso Dios? Para evitar que hubieran, ¿qué, hermanos? Enfermedades. Entonces, ¿usted cree que un hombre está pensando eso? No, hombre, es Dios el que hizo los cielos y, ¿qué, hermano? Y la tierra. Su sabiduría le estaba diciendo a Moisés cómo hacer las cosas. Entonces, la Biblia habla de cosas fitosanitarias. La Biblia habla de cosas geográficas. Por ejemplo, la Biblia habla que Jesús fue bautizado en el río, ¿qué, hermanos? Jordán, Juan capítulo 1. La Biblia habla del monte Sinaí. La Biblia habla del monte de los olivos. Vaya usted al internet y busque el monte de los olivos y ahí va a aparecer. Entonces, ¿qué significa? Que la Biblia es la palabra de, ¿qué, hermanos? De Dios. Ahora, la Biblia habla de cosas culturales y sociales. Por ejemplo, Hechos 14:2, ¿qué dice? Hechos 14:2. Hechos 14:2. Mas los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Continúe. Hechos 14:2 es esa. 14:2 o 2. 14:2. 14:2. ¿De veras? Mas los judíos que no creían excitaron a los... A ver, veamos el 12. 12, perdón. Yo me equivoqué. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la... Okay. Ustedes han escuchado hablar en la literatura griega de mercurios. Entonces, si la Biblia está hablando de esos temas, significa que la Biblia habla hasta de aspectos culturales. La Biblia habla de los epicúreos, la Biblia habla de los griegos, habla de los dioses de los griegos. A Pedro le llamaban Dios, a él estaban llamando Júpiter. Entonces, ¿qué significa? Que la Biblia también habla de aspectos, ¿qué, hermanos? Culturales y sociales. Y es más, Pablo cuando predicaba y le predicaba a los griegos, le hablaba con una sabiduría y le hablaba de la misma manera que los griegos entendieran su mensaje. ¿Por qué? Porque él estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. La Biblia habla, hermanos, de psicología. Los psicólogos quieren utilizar la Biblia o dicen psicología cristiana. No hay nada de psicología cristiana. Es la palabra de Dios la que conoce cómo es el hombre, cómo está compuesto, sus emociones. Miren lo que dice Proverbio 16:32. ¿Qué dice Proverbio 16:32? Henry, Proverbio 16:32. Ok, entonces la clave para controlar nuestras acciones es controlar, ¿qué, hermanos? Nuestra mente. Nada que cuente hasta 10. No, pídale a Dios que lo cambie. Dígale, Señor, quítame estos pensamientos del diablo que tengo. Quítame este odio que tengo. Entonces la gente que no tienen bien su espíritu y su mente es la gente
que sufre de enfermedades, escúcheme bien, emocionales. Y por eso la enfermedad más grande que tenemos en este país se llama enfermedades, ¿qué, hermanos? Mentales. Por eso los doctores hacen plata, hermanos. Y últimamente han metido a la cárcel a muchos doctores que hacen prescripciones médicas y hacen negocio con eso. Y entonces usted va al doctor y le dice, y no tiene nada, y le meten una a su casa, no tiene nada. Vaya donde el psiquiatra, le dice, ¿verdad? Porque ahí le dan a sus pastillitas y hacen billetes y negocios. La crisis de opio no es tanto con la crisis, con la droga ilegal que entra a este país. La crisis o la droga ilegal obviamente es para la gente pobre, pero la gente, escuche, rica. Si se acuerda de Michael Jackson, hermano, ¿de qué se murió? No cree que la iba a comprar al MacArthur, hermano. El doctor se la daba. Bien recetadito estaba el ingrato. Y así usted puede ver gente famosa que muere de lo mismo. Pero ¿qué es lo que debe de hacer esa gente? Esa gente lo que debe de hacer es poner su mente en blanco y meterse en la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios los controle. Y entonces la palabra de Dios es la que cambia a las personas, y el que piensa bien, actúa bien. El que tiene la mente pervertida, actúa mal. Entonces van donde el psicólogo, fíjese que yo tengo ganas de matarme, tengo ganas de matar, tengo ganas de violar, tengo ganas de acá. Y entonces el doctor lo controla, y aquí y algunos hasta la policía les manda. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, a que confiesen su pecado, a que lo saquen, hermano. ¿Qué es lo que hace uno cuando tiene un mal estómago, un malo estómago? ¿Qué hace uno? Hasta que tira todo, ¿verdad? Y entonces ahí se siente, qué galán, dice uno, ¿verdad? El pecado solo sale cuando uno lo confiesa. Y cuando uno dice, Señor, yo soy un pecador, yo soy una pecadora, soy un pervertido, soy un malvado. A mí me da risa la gente que dice, uy, mire, ay, mire ese violador, ay, qué malo, mátenlo. Y si yo dijera, todos nosotros somos la capacidad de convertirnos en el mero diablo, hermanos. Si Jesús dijo que nosotros con pensar ya habíamos, ¿qué, hermanos? Pecado. Con solo pensar. Usted dice, hermano, si yo le preguntaría a usted, quizás alguno de ustedes ha matado uno o dos, pero la mayoría no hemos matado a ninguno. Pero, hermano, ¿y con la mente cuántos ha matado? ¿No es cierto que haya querido matar a su hijo? Dice, quisiera matar. Dice, no, pero lo van a meter al bote, por eso no lo matan. Quisiera matar a mi esposo, Señor. Dice, en la noche le pongo una almohada. Pero la pregunta es esta. El que ya lo pensó para Jesús, ¿ya qué, hermanos? Ya pecó. Entonces, hasta de eso la Biblia, de la psicología. ¿Ya? Entonces, es un milagro que todas las afirmaciones en estos campos sean exactos y sin error. El que controla la mente, controla, ¿qué, hermanos? Su cuerpo. Así dice Dios. Y es más, la Biblia dice que del corazón sale todo, ¿qué, hermano? Lo malo, de nuestro corazón. ¿Se acuerda cuando Jesús iba a comer con sus discípulos? Y entonces criticaron a Jesús porque sus discípulos no se lavaron las manos. Y entonces vino Jesús y les dijo, ¿saben ustedes que cuando uno no se lava las manos, últimamente lo que uno come lo digiere su estómago y después de eso lo saca y lo tira a la letrina? ¿Sí dijo Jesús, sí o no? Pero lo que tienen ustedes en el corazón, eso sí está tremendo. Porque de ahí nacen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. El corazón lo tienen mal ustedes. Como quien dijo, no nos lavamos las manos, pero de todas maneras nos va a dar dolor de estómago y va a salir, vamos a quedar bien. Pero ustedes el corazón lo tienen enfermo. Y ese es el que tienen que cambiar. Entonces, esa es otra de las evidencias. Veamos otras evidencias rápidamente. 5 minutos más. Otra evidencia más. Otra evidencia más que la Biblia es la palabra de Dios es que la Biblia es el libro de más impresión y distribución en el mundo. Eso es una evidencia de su, hermanos, impacto. Número 2, la aceptación de la Biblia es universal. La leen los adultos, los jóvenes, los niños y hasta los homosexuales para utilizarla a su beneficio. Es decir, la Biblia
es un libro que la pueden leer los viejitos, los menos viejitos y hasta que, hermanos, los niños. En vez de comprarles, hermanos, contarles historias de Mickey Mouse, ¿verdad? De hadas madrinas. Que no se ha fijado usted que, mire, el mundo nos tiene controlados a nosotros. A los niños, todas las movies, todas son de fantasía. Todas hablan de un espíritu malo. Todas hablan de una bruja. Todas hablan de un mago. ¿Qué es eso, hermanos? Se llama hechicería. ¿Cómo se llama ese? Harry Potter. Imagínense. Ahora, a los grandes nos agarran con las cosas sexuales, con violencia. Total, que desde pequeños nos tienen enfermos, hermanos. Cuando el que tiene la palabra de Dios, ese está bien. ¿Desde qué, hermanos? Desde pequeño sabe que Dios creó hombres y qué, hermanos, y mujeres. Sabe que Dios creó los cielos y qué, hermanos, y la tierra. Sabe que Mickey Mouse y la otra es pura mentira, que eso no existe. Pero nos gusta a nosotros. A mí esas películas de fantasía no me gustan porque aparte de que uno pierde el tiempo, todo es mentira, hermano, que se tiran y no les pasa nada y luego le sale mutaciones de animales y uno dice, bueno, pero cada quien, hermano, yo no digo que no, sigue comprando y haciendo rico a Hollywood y a todos estos impíos, vea que compran casas de millones con todo el dinero que les damos. Bueno, seguimos. La Biblia es un libro de inspiración para escritores, oradores, políticos y artistas. Los políticos citan la Biblia, los artistas citan la Biblia, los escritores citan la Biblia, los oradores citan la Biblia. ¿Por qué? Porque hay una gran sabiduría en la Biblia. Lea, por ejemplo, los proverbios. Y usted se dará cuenta que los proverbios son enseñanzas que si las ponemos en práctica nos ayudan. Dice, sé como la hormiga, que trabaja, ¿cuándo, hermanos? En el verano para tener que, hermanos, en el invierno. Entonces, hagámonos hormigas todos acá, hermanos. Es decir, que son previsores, ¿verdad? Previsores. Entonces, también la Biblia, es el libro sobre el cual existen mayor número de comentarios. O sea, de la Biblia hay un montón de comentarios. Vea, porque la Biblia uno la lee y le sigue sacando y sacando y sacando más. La Biblia es un fenómeno literario por su origen divino. O sea, hermanos, es que hay tanta sabiduría en la Biblia. Entonces, ¿qué es lo único que puede decir? Bueno, es que este libro no, hermano, es que no puede haber alguien tan inteligente para que haya escrito la Biblia. Simple y sencillamente. Tiene que haber tenido su origen divino. Ok, veamos más. El poder de la Biblia. La Biblia es el libro que más vidas ha cambiado. La Biblia es el único libro que libra del pecado. La Biblia es lo que trae sanidad. La Biblia es lo único que cambia los vicios, que quita el rencor. La Biblia, escúcheme bien, ningún otro libro ha probado tener más poder para mover el corazón del hombre que la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, tiene evidencias internas y externas que muestran que la Biblia es la palabra de ¿qué, hermanos? De Dios. ¿Cuáles son las evidencias internas? ¿Cuáles son las evidencias internas, hermanos? Las que están dentro de ¿qué, hermanos? ¿Cuáles son las evidencias internas de la palabra de Dios? Todo lo que está dentro de ¿qué, hermanos? De la Biblia. ¿Cuáles son las evidencias internas de la palabra? Todo lo que está escrito. ¿Y cuáles son las evidencias externas? ¿Un ejemplo? ¿Un ejemplo? Que la leen grandes y pequeños, que fue escrita por más de 40, ¿qué, hermanos? Autores que no, ¿qué, hermanos? No se conocían. Entonces, esas son las evidencias externas. Espero que estén aprendiendo. Vamos a dejar hasta ahí eso porque ahora la siguiente vez les voy a explicar otras cosas que son muy importantes sobre cómo se escribió la Biblia.
gracia divina, predicando el Evangelio de la gracia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para escuchar los últimos sermones y síganos en Facebook para mantenerse con todas nuestras actividades, eventos y noticias.